Si bien es cierto que a Ranma y medio se le conoce por sus waifus, las cuales han trascendido a través del tiempo y del internet, todavía queda muchísimo potencial con el cual la serie contaba en las hojas del manga o incluso dentro de los mismos capítulos del anime. Son muchas las waifus de las cuales se puede haber sacado mucho más, ya que son personajes que tienen una historia interesante que contar, o bien simplemente encajan de una manera divertida en la trama de la historia. Una disciplina estricta y mucha práctica. Hoy precisamente hablaremos de aquellas chicas que hubieran convertido la aventura de Ranma y medio en algo todavía mucho más épico, y que sin duda hubieran agregado más diversión a todo el desorden que se veía en esta historia. Así que sin más vueltas, comencemos. Las hermanas de Navi que aparecieron en el capítulo 5 y 6 de las OVAs, y resulta que sí tienen un contexto con el cual pudieron haber entrado a la historia de Ranma y medio. Natsume y Kurumi son personajes originales de la animación, que aparecieron solamente en un pequeño arco donde se cuenta una historia especial. Sucede que por culpa de los desmadres armados en el pasado por el gran maestro Japosai, nuevas combatientes han llegado reclamando la herencia del combate libre al dojo de los Tendo, lo que en un principio fue un golpe a la moral de las hermanas Tendo y al mismo Shun, pues significaba una infidelidad a la madre del trío de hermanas. No es cierto. Vaya, está lleno de sorpresas, ¿verdad, papá? Como se imaginarán, todo esto es un malentendido, como mencioné, por la culpa de Japosai, quien encontró a las niñas cuando eran pequeñas y les dijo que su futuro era heredar el dojo Tendo cuando crecieran. Lo que nuevamente hace que yo me pregunte, ¿cuántas cosas hizo el maestro si supuestamente estaba dormido durante 16 años? Ay, pero eso pasó hace mucho tiempo. La waifu verdaderamente es Natsume, ya que su hermana vendría siendo una loli. Sin embargo, había que mencionarlas a las dos, porque forman parte de personajes que nos faltaron, que sin duda hubieran sido buenos para las aventuras en el anime. Gracias. Estás muy tenso. Ah, esto sí es vida. En el manga hay muchos personajes que se quedaron fuera de la animación, los cuales sin duda hubieran enriquecido muchísimo el mundo de Ranma y medio. Incluso, muchos personajes fueron cambiados por injustos rellenos que no tenían nada que ver con el manga, los cuales se hubieran podido aprovechar para incluir waifus como Akari. La comunidad de vez en cuando trata de forzar una relación entre Uki y Ryoga. Sin embargo, los fans más informados de la serie saben que esto no tiene lugar, ya que Ukio pues ama a Ranma y Akari es el personaje que sí ama a Ryoga verdaderamente. Ah, sí, qué lindo. ¿Sabes? Voy a llevarlo a bañarse conmigo. Basándome en la importancia de Ryoga como rival de Ranma y lo querido que es en la comunidad, no tiene discusión lo relevante que habría sido la participación de esta waifu, ya que ella sí demostró un genuino interés en el Pechan. Incluso, hay todo un arco en el manga que desarrolla esta historia, la cual se podía poner en el anime, pero incluyeron mejor un capítulo de un personaje llamado Ana y de sus vacas en la granja. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Al igual que muchas cosas en el anime, esto es normal. Así que sin pena, nos perdimos un desarrollo para un personaje que lo merecía y sobre todo de una gran waifu. Pero nada, sigamos adelante con este video. ¡Diablo, pero! ¡Diablo, pero coño, si yo te agarro! ¡Óyeme con esta silla! ¡Óyeme, si yo te agarro con esta silla! Ahora mezclaré algunas waifus en esta posición que sin duda merecían, aunque sea, un poco más de relevancia. Pink y Link, también Rin Rin y Ran Ran del anime. Y sí, ya sé que son lolis, pero hay que mencionarlas. La novia del señor Sentaro Daimonji, la cual también practicaba el arte de la ceremonia del té, ya que por Dios, nos dieron algunos capítulos de la ceremonia del té. ¿Por qué mejor no desarrollar la historia de esa preciosa waifu, Rumiko, por favor? Pero la waifu de esta posición verdaderamente es Mariko, una loca chica que aparece en la animación y en el manga, que de la nada se termina enamorando de Tatewaki Kuno solo porque sí. T-E-A-M-O. Te amo. Entiendo que en este arco se pudo haber introducido el personaje aunque sea con otras aventuras, y entiendo seriamente también que apareció en los finales del anime. De igual manera, pienso que personajes como este le daban más variedad y protagonismo a otros personajes, en este caso al Relámpago Azul, pero entiendo muy bien que no todos en la historia pueden ser las estrellas. Aquí está la campeona. Sin embargo, ahora voy a hablarte de dos casos especiales,
dos casos que ya tenían una participación en la historia y que de verdad sí me dolió que no se le diera más relevancia. Hinako ni no Miya solo aparece en un capítulo de OVA, el cual precisamente es uno de los más queridos por toda la comunidad, ya que estoy seguro que tiene que ser el segundo más querido, únicamente detrás de ustedes se imaginan cuál, la joya reversible, para todo aquel que tenía la duda, que de paso, tengo todo un video en el canal explicando las diferencias del anime con el capítulo del manga, así que vayan a verlo después de ver este video, se los voy a estar dejando abajo en un comentario. Continuando con Hinako, a esta de todas las waifus que he mencionado, sí le veo una razón que cuenta como una explicación justa, y es que tuvo la mala suerte de aparecer en el manga precisamente en el tomo que llegaría después de que se acabara el anime. Por eso estoy seguro de que no se contaron en la serie animada muchas de las aventuras y participaciones con las que cuenta ella en el manga, pero es una pena que todos nosotros hayamos perdido la oportunidad de tener el desarrollo de esta waifu en el anime. Hinako no solo antoja, sino que también es considerada como la mujer más fuerte o quizás en general el discípulo más fuerte del maestro Japosai, cosa que dice con sus propias palabras el gran maestro. En un solo capítulo dejó recuerdos en todos los fanáticos de Ranma y medio. Imagínense si se hubieran contado aunque sea las historias que ya están en el manga. Pero ya estas son teorías que solo serán respondidas si más adelante se vuelve a adaptar el manga. Ahora quiero hablar de un personaje que para mí merecía mucho más desarrollo, mucho más capítulos y mucha más participación. Se aprovechan de mi nobleza. Y me refiero a la pretendiente que salió de la nada, aquella que sin motivo de un trato con sus padres, una vieja amistad de niños o pertenecer a alguna tribu amazona, se convirtió en una de las chicas recordadas como prometidas del trenzón. Kodashi Kuno es una de las waifus más recordadas por los fans de Ranma y medio, precisamente por pertenecer al grupo de las que luchaban por el trenzas. ¿Pero por qué la estoy colocando en este video? Pues precisamente porque, como mencioné arriba, merecía más desarrollo. Akane Tendo es una buena oponente, pero no tiene nada que hacer frente a mí. Si bien es correcto que no todos en la historia de Ranma terminarían con pareja, al menos aquellos personajes en los que más se concentra la trama merecían un poco más de cariño por parte de la maestra Rumiko. Algunos, como en el caso de Ryoga o Shampoo, sí tuvieron grandes historias que hablan un poco de su pasado, de sus padres o de las cosas que pasaron antes de conocer a Ranma. Incluso hasta Ukio habla un poco de su vida antes del trenzas. Pero en el caso de Kodashi Kuno no se cuenta nada, más que una vez en el capítulo 113 que Tatewaki recuerda cómo se llevaba con ella cuando eran pequeños. No, mejor quédatelo tú. No, dije que te lo quedes tú. ¡Hey, Paul! ¡Eso es un relleno! ¿Qué estás diciendo? ¡Eso no cuenta! Ok, excúsenme, tienen toda la razón. Es un relleno, así que realmente no se cuenta nada del desarrollo de la historia de los hermanos Kuno, aunque desde mi punto de vista fueron personajes que estuvieron presentes en todas las temporadas del anime. De igual manera, Ranma y medio no deja de ser un clásico y un anime que nunca morirá gracias al carisma de los personajes que sí conocemos, cosa que para mí es perfecto tal cual está. Aunque, como ya les acabo de mencionar, hubiera sido una maravilla ver un poco de desarrollo o más aventuras de esta waifus que les acabo de nombrar. ¡Ay, sí! Tengo una idea. ¡Vivan los dos! De igual forma, el manga está lleno de personajes que no aparecen en el anime, con historias verdaderamente buenas y divertidas que te hubieran partido de la risa, como la caña de pescar, la dinastía Moss, la reina de las deudas y un largo número de etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas historias te las estoy contando en el canal, así que revisa la lista de reproducción que te dejo siempre en los comentarios. Quiero darle las gracias a los miembros del canal, los cuales con su aporte me permiten seguir inventando cada video para todos ustedes. Aunque recuerden que me apoyan muchísimo activando la campanita en los videos de estreno. Con eso me apoyan muchísimo. Pero más que nada, también quiero recordarte que tengo todo un video hablando de los mejores capítulos de Kodashi y los mejores capítulos de su hermano Kuno, los cuales te dejaré aquí en la pantalla final para que vayas a verlo y le hagas justicia a los personajes después de ver este video.
Pero ahora te pregunto a ti, ¿de cuáles otras waifus te hubiera gustado ver el desarrollo? ¿Cuál otro personaje aparte de las waifus crees que merecía más participación en la historia de Ranma y medio? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!